eres glorioso, Señor. No hay nadie como tú, Señor. ¿Cuánto te pueden decir, hermanos, en esta mañana, en esta tarde? Su nombre exaltaré, Señor, y declararé que tuya es toda la gloria y toda la honra, Señor. Declararé que no hay otro como tú. Glorious, shining out and glorious, and make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise. Glorious, you are glorious. My God, you reign forever and ever. How great
al Señor, hermanos, porque Él merece toda la gloria. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien te rescata del hoyo. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship His holy name. The sun comes up, it's a new day dawn. It's time to sing your song again. Wherever may pass and wherever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, bless the Lord. Reasons for my heart to find. Dígale, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before. Strength is failing, the end draws near, and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, que todo soy, alabe al Señor con todo mi corazón. De su grande amor
alabe al Señor con todo mi corazón. De su grande amor cantaré, su nombre alabe. Dígale, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, worship Your holy. Digamos de una vez más, hermanos, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, worship Your holy name. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De su grande amor cantaré, su nombre alabaré. A veces es necesario, hermanos, que le digamos a nuestra alma, así como el salmista decía: alaba, alma mía, a Jehová. Es posible que a veces no haya ganas de hacerlo, es posible que a veces las circunstancias estorben para que hagamos esto. Por eso él le decía: alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Dígale una vez más, hermano, al Señor. Levante sus manos y dígale a su alma Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De su grande amor yo cantaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De su grande amor, de su grande amor yo cantaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy, que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De su grande amor yo cantaré, su nombre alabaré. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Y así continuamos, hermanos, con el servicio. El Señor ha puesto en mi corazón desde hace un par de semanas hacer 3 mensajes referentes a la venida del Señor,
que la mayor parte de nosotros siempre enfocamos estos mensajes en Mateo 24, en las referencias que hablan de cuándo vendrá y todo eso. Y yo he tomado, el Señor ha puesto en mi corazón que entremos en la vida que vivieron los tesalonicenses y cómo el apóstol Pablo les escribe en exhortación y en estímulo también. Y vamos a leer el primer verso y después de allí vamos a entrar en el tipo estudio y vamos a estar refiriendo, vamos a estar aplicando la vida de los tesalonicenses a nuestra vida también, a nuestros días. Capítulo 4, versículo 1 dice, así dice en el nombre del Señor Jesucristo, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Tome su lugar los que están parados, los que están de pie, por favor. Cuando miramos en la palabra del Señor, en la carta, en el primer capítulo, no lo lea, o si quiere léalo o léalo después, como sea, pero ahí dice que el apóstol Pablo y otros dos personajes escribieron o estaban en unidad cuando se escribió esta carta. El apóstol Pablo, Silvano y Timoteo. Y dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo primeramente, dice que de antemano, así le puse el título, que se repite esa misma porción en el verso 10, dice que abundemos en el Señor más y más. Y abundar en el Señor más y más nos insta a que no nos estanquemos solamente en lo poco que ya sabemos, sino que sigamos escudriñando, sigamos buscando, sigamos leyendo la palabra, sigamos alabando al Señor en nuestros medios. Yo creo que algunos de ustedes, si alguno de ustedes siente o piensa como yo, alabamos y adoramos al Señor en cuanto despertamos, no con canciones, porque realmente no se levanta uno no con cantos de alabanza. Algunas personas lo harán, otros no, pero siempre expresando la alabanza y la adoración al Señor, empezando el día. Y lo mismo cuando nos acostamos a dormir, que es como una oración diaria, pero siempre debemos enfatizar la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial, que con tanto amor nos ha bendecido. Y el apóstol Pablo principia diciendo aquí, por los demás, hermanos, rogamos. Es muy importante que la iglesia aprenda a leer los textos bíblicos. Cuando está hablando rogamos, uno debe de cuestionar por qué dice rogamos. Pues muy sencillo, porque encontramos que al principio hay tres personajes que están involucrados en esto, que es el apóstol Pablo, Silvano y Timoteo, ¿verdad? Y esto es ir aprendiendo la palabra por lo que la palabra es, sus expresiones, aunque muchas de las veces para las personas que no tenemos educación es muy difícil escudriñar ciertas cosas por no tener escuela como yo. Pero eso no nos impide que saquemos lo mejor de la palabra del Señor. Yo hago la lucha a buscar en comentarios, en diccionarios, para entender más o menos lo que muchas de las veces no entiendo, y esto es necesario que la iglesia aprenda a hacerlo también.
El apóstol dice aquí que da una exhortación en ruegos. Dice: en el Señor Jesucristo, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene. Primeramente le dice a esta iglesia, que es una iglesia muy joven, le dice que aprendan a conducirse. Y nosotros, cada persona que estamos aquí en este día, debemos entender cómo conducirnos adentro de la casa del Señor y afuera de la casa del Señor también. Es muy importante que nosotros no solamente seamos personas que nos reunimos aquí nos amamos, aquí mostramos la mejor amabilidad entre unos y otros, pero que afuera no tengamos esa actitud. Algunas veces es difícil porque traemos circunstancias, como mencionaba nuestro hermano Beto, mientras que adoramos al Señor. Y es difícil en veces, no todo el tiempo se puede, pero yo creo que uno sí debe de conducirse lo mejor posible, tanto adentro de la casa del Señor como afuera. Verso 2 dice: porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo. Siempre que venimos a la casa del Señor, venimos a recibir instrucciones. No hay otro motivo de venir a la casa del Señor, sino que a dar y a recibir, como lo he repetido una y otra vez. Venimos a recibir la instrucción que la palabra del Señor nos da. Eso es en el verso 2, para los que están leyendo. Y si usted no tiene una Biblia, acérquese con alguien que la tenga. O alguien préstele una Biblia si alguien mira que alguien no tiene. Y disfrutemos de la palabra del Señor. Aprendamos a interesarnos en leer el texto bíblico. Es muy importante. Mi recomendación es: lea y lea y lea lo mismo, porque así es como el Espíritu Santo nos habla después. Es tan maravilloso que el Espíritu Santo guía a uno. Recuerde que hay una porción bíblica que el Señor le enseña a sus seguidores en ese tiempo, que habrá tribulación, habrá problemas que los llevarán a los juzgados. Dice que los echarán fuera de las sinagogas, los llevarán a los juzgados, pero que no os preocupéis qué decir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo os dirá, os recordará qué hacer. Y por eso es importante grabarnos la palabra del Señor, desearla siempre, que en todo momento que tenga una oportunidad, especialmente ahorita con la tecnología que tenemos en el teléfono. Ahí traemos la palabra del Señor en el bolsillo. Ahí traemos comentarios, ahí traemos diccionarios, ahí traemos todo lo que necesitamos. Nos sale una duda, a escudriñarlo. Ahora, el apóstol dice aquí, está expresando que esta iglesia, que era una iglesia muy joven en ese tiempo, no tenía mucho tiempo, pero ya el apóstol les está escribiendo y le está diciendo cómo conducirse, qué hacer. Y más adelante vamos a mirar el estímulo que les da. Dice: por la voluntad de Dios, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Hablar de esto en veces a gente le molesta porque no viven en una orden, como dice la palabra del Señor. Hace años, cuando estábamos en la otra iglesia donde venimos, hicimos, me parece que 12 o 13, no sé si alguien recuerda, hicimos 12 o 13 casorios, ¿verdad? No sé si se acuerdan, ¿no? Claro que ustedes a lo mejor no están preocupados porque ustedes estaban bien casados, pero fueron 12 o 13 personas casadas que no estaban casados y eran cristianos, y que a través de una persuasión, claro, del Espíritu Santo, los instamos a resolver sus vidas. 12 parejas dije que no.
Oh, perdón. No, y está bien que haya esas correcciones. Oiga lo que le voy a decir. Yo nunca me voy a molestar y me voy a ofender porque me hagan corrección, aún así directamente. No me voy a molestar. Es que hay que corregirnos los unos a los otros en amor. Porque lo que el hermano ha hecho una corrección bastante buena. ¿Cómo que 12 personas nada más? Entonces eran nada más 6 matrimonios, ¿verdad? O ya nada más falta que hubiéramos casado personas single. Pues no suena bien, ¿verdad? Y con el paso del tiempo, amados, a una persona le dije, vino y me dijo, es que yo quiero que usted me aclare algo. Le dije, ¿qué? Que yo no estoy casado. Le dije, pero yo ¿por qué tengo que aclarar eso? Dijo, porque yo creo que el casorio que ustedes nos hicieron no estaba correcto. Le dije, no, pues si no lo hicimos para que tú los miraras o no lo miraras correcto, lo hicimos porque es necesario. Por eso se les instó que las personas que no estuvieran casados procedieran a componer sus vidas. Y recuerden algo, si hubiese alguna persona que no está casado, simplemente el Espíritu Santo le recuerda que no viva en esa condición, que arregle su vida. Si es unas segundas nupcias o terceras o cuartas, porque cuando uno está en el mundo, trae uno de todo eso. Y no estoy diciendo que yo lo traía, pero algunas personas por motivos diferentes tuvieron hasta 3, 4 parejas. Y eso no lo impide. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que si alguno de nosotros estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas quedaron atrás. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos habla a través de esto, que no se viva en fornicación, uno debe de hacer esas correcciones si está en esa condición. ¿Por qué? Porque el apóstol estaba diciendo a los tesalonicenses que corrigieran eso, y la palabra y el Espíritu Santo nos habla ahora y nos dice exactamente lo mismo también. Debemos de aprender lo que aquella iglesia estaba aprendiendo, y debemos poner por obra lo que ellos estaban poniendo por obra también. Y prosigue diciendo acerca de lo mismo, dice, y cada uno de vosotros, en el verso 4, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y el 5 dice, no en pasiones de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Cuando ya uno viene al Señor, amados, uno debe de cambiar las costumbres desordenadas que tenía antes, porque todos los seres humanos, todas las personas que venimos al Señor y que vivimos formas desordenadas de fornicación, de adulterio, de todas esas costumbres desordenadas deben de quedar atrás. Y debemos analizar que el Espíritu Santo nos dice que vivamos vidas ordenadas en esta área de nuestras vidas. Y es muy importante corregir eso. Les decía en la mañana a los hermanos, porque como predicamos el mismo mensaje, que me he encontrado con algunas ideas de algunas personas que vinieron a mí en tiempo pasado, personas que se llegaron a congregar aquí. Y venían las hermanas con unas ideas acerca de sus maridos, que realmente esas personas necesitaban ser prácticamente palmeados con una vara de esas que no se quiebra. Allá con nosotros en Zacatecas hay una planta que se llama la planta de Taray, no sé si la conocen ustedes, pero es una planta que es muy, muy difícil que se quiebre. Es media blanda, pero no se quiebra. Y da la impresión que hay hermanos adentro de la iglesia, y no estoy diciendo directamente acerca de uno aquí, pero me estoy refiriendo a esas personas en el tiempo pasado, que las hermanas venían y me decían, es que mi esposo sigue pensando como antes en nuestra vida íntima. Y eso es incorrecto. Nosotros debemos de corregir lo que el Espíritu Santo nos enseña. Somos nuevas creaciones, somos nuevas criaturas. Y por lo tanto, debemos proceder a aprender de la iglesia, no solamente de la palabra en estos días, sino de que aquella era una iglesia que se le estaba corrigiendo
Recuerden que ellos eran lo que se llama los gentiles. Y nosotros cuando venimos al Señor ya creíamos en Cristo. Y éramos prácticamente cristianos. La mayor parte de nosotros éramos católicos cristianos, ¿verdad? Algunos no eran así, pero la mayoría de nosotros sí lo éramos, con costumbres desordenadas, con tradiciones desordenadas. Y por eso cuando leemos debemos analizar y decir, bueno, ¿a qué se refiere aquí? Ahí el verso 4 y el verso 5 nos está hablando desde el 3 hasta el 5 nos está hablando de lo mismo, de la intimidad, de la comunión entre hombre y mujer, cómo debemos comportarnos ahora. Dice que no, dice en el 5, dice, no con pasiones de concupiscencia como los gentiles. En otras palabras, hay que dejar la historia vieja, la que teníamos, y proseguir a la meta nueva. Muchas de las veces es difícil para uno expresar esto, porque hay personas que se molestan, y más adelantito vamos a mirar lo que consiste cuando alguien se molesta. El comportamiento otra vez. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Quiere decir que aquí había lo que se llama, aquella nueva iglesia nació a través del evangelio, a través de la prédica de la palabra, de la comparación de las escrituras del Antiguo Testamento con el Nuevo que está presentando Pablo, y les está diciendo, ya debemos de vivir una vida nueva. Eran gentiles, eran personas que no conocían, ahora ya conocen, ahora vamos a vivir diferente, ahora nos vamos a comportar de una forma como Dios dice. Recuerde que dice que Dios nos llamó ¿a qué? A santificación. Santificación quiere decir que debemos de vivir en consagración con el Señor, no solamente con las escrituras, sino también verbalmente en oración con Él. Eso es lo que hace crecer a un hijo, a una hija de Dios. La enseñanza es algo maravilloso, y desafortunadamente en la mañana miraba, porque en la mañana me caí de la nube. No, eso Cornelio Reina fue el que se cayó de la nube. Yo me caí de la cama a consecuencia de que los teléfonos cambiaron. No sé a quién le sucedió eso. ¿A alguien le sucedió lo mismo o no? Allá hay algunos que le sucedió. Me levanté y dije, ay Señor, ya tengo que ir a dar últimos toques al mensaje, prepararme y todo eso. Y no, pues yo llegué y porque estuve predicando el sábado y el viernes, y pues no traía con qué leer. Me vine para acá para levantar lentes aquí, y pues para pronto me fui al Denis, que está cerquitas, para tomar el mal hábito del café. Sí. Pero no, ya me puse a estudiar y ya me vine, me preparé y estaba listo, y que salgo y no había nadie ahí. Dije, pero ¿qué pasó aquí ahora? Hasta ahorita estoy meditando, qué bueno que no me acordé que si ya llegaría el rapto, ¿verdad? Porque el rapto todavía no va a llegar, hermanos. El tercer mensaje, que no sé si lo voy a alcanzar a hacer pronto o no, por cuestión de que viene la Semana Santa, no sé si vamos a alcanzar o no. Pero en el tercer mensaje voy a enseñar cuándo va a venir el Señor. Ahorita estamos mirando el estado de la iglesia apenas, la condición que debemos de estar, y el siguiente mensaje va a ser el mensaje de los tiempos. Vamos a hablar de los tiempos. Y el último va a ser cuándo va a venir el Señor. Ahora, pues que no había nadie, ni llego y le digo a la hermana Graciela, oiga hermana, ¿pero qué es esto? Le dije, no, ahora no tienen escuela dominical, ya van a ser las 10. No, hermano, dijo, van a ser las 9. Le dije, no, hermana, mire, aquí traigo yo mi teléfono. No, hermano, es que el tiempo cambió. Ay, Señor. Bueno, se me sirvió para estar en escuela dominical. Yo creo que el Señor, y ¿sabe qué? Algo más. Afortunadamente, y creo que es la guianza del Espíritu Santo, porque las enseñanzas que estaban dando están relacionadas con esto.
debe de ser la guianza del Espíritu Santo. Yo lo miro así. Yo no miro la palabra de Dios como casualidad. Andamos en el 6, ¿verdad? Ninguno agravie ni engañe. El asunto, hermanos, de agraviar a los hermanos, porque estamos hablando de hermanos. Aquí no estamos hablando de gente que no conoce al Señor. Ese asunto de agraviarnos, en realidad, debemos de corregirlo. Debemos de cambiarlo. Así no nos caiga el hermano o la hermana, debemos orar al Señor. Y mi opinión no es mi opinión nada más, es palabra de Dios. Debemos de orar por nosotros, para que nosotros podamos aceptar a nuestro hermano. Señor, hazme apto para aceptar a mi hermano o mi hermana como es. Señor, tú tratarás con él, pero trata conmigo primero porque debemos vivir en armonía. Dice la divina palabra que no debemos agraviar ni debemos engañar. Ya es tiempo que este asunto de lo que hacíamos antes con tanta facilidad. Miro yo la gente que miente, tan fácilmente que mienten, tan fácilmente que se les hace aceptar el engaño. La iglesia no debe de seguir participando en esto. Si una persona dice que es una mentirita piadosa, más vale que lo analice bien. Analícelo bien. Porque un pecado grande y un pecado pequeño se llama, ¿qué se llama? Pecado. ¿Y qué dice una ilustración en dónde? ¿En los Jueces o dónde dice? En el Cantar de Cantares. Las zorras pequeñas son unos animales muy pequeños y destruyen muchos sembradíos. ¿Qué aplicación tiene eso? Que las cosas chiquitas que vamos juntando, las cosas pequeñas que no se nos hacen tan grandes o piadosas, se van creciendo hasta que estamos acostumbrados a una pila de mentiras siempre. Una pila de engaños. En veces es difícil creer que adentro de la iglesia exista eso. Y sí ha oído de que hermanos se encuentran y no se saludan. Y el Señor nos dejó un mandamiento muy claro, y aquí va a aparecer también. El 6, estamos en el 6, ¿verdad? 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dice que el Señor nos ha mandado a vivir santificados, hermanos. Y santificados quiere decir vivir como santos entre nosotros. Vivir como personas, con agradecimiento de personas declaradas inocentes entre nosotros, como hijos de Dios y como hijos de luz. Esa es la forma en que le está diciendo el apóstol Pablo a los tesalonicenses, y el Espíritu Santo nos dice a nosotros el día de hoy. Llamados a santificación nuevamente. Verso 8. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Mire, hermano, los seres humanos por lo regular tenemos la costumbre que en mi opinión se llama idolatría. Para que se analice su corazón, si usted trae algo de eso, y lo corrija. ¿Cómo es posible que alguien que viene a la casa de Dios venga y prefiera la prédica del pastor o la prédica de la hermana? Eso no debe ser así. A la casa de Dios se va a recibir la instrucción de Dios. Y muchas de las veces puede de que lo que la hermana o el maestro de escuela dominical o lo que el pastor o lo que la persona que trae la palabra puede que le moleste a alguien. Lo primero que debemos analizar es ¿por qué me molesta? Número 2, nosotros no venimos a la casa de Dios a mirar al hombre o a la mujer, a quien haga el trabajo. Nosotros venimos a recibir la instrucción ¿de quién? De Dios. Cuando yo prefiero el mensaje de él o de ella adentro de la casa de Dios, ya estoy haciendo acepción de personas, porque a eso no se viene aquí.
Y aquí hay algo muy serio que si quiere marcarlo en su Biblia para que se acuerde de vez en cuando, es el verso 8. El verso 8 dice que cuando yo hago eso o cuando usted hace eso, no rechaza al hombre. Vamos repitiéndolo para que lo entendamos. Así que el que desecha esto, ¿qué es esto? La enseñanza que está dando el apóstol Pablo. Y él aclara y dice así. Dice, así el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Se imagina lo que hacemos cuando hacemos acepción de predicador? Nosotros estamos, número uno, idolatrando a alguien, y número dos, estamos haciendo acepción de personas adentro de la casa de Dios. Y el propósito de estar aquí no es venir a ver al mono. No es venir a ver si la predicadora ahora vino más arreglada que otras veces. A eso no venimos. El día de ayer, el viernes, estuve predicando en un cuerpo presente, y el sábado estuve predicando en llevar a alguien a la tierra que es de alguien de la familia de mi ex esposa. Y entre las personas que andaban ahí, familiares míos, no se oía otra cosa más que la crítica de cómo andaba, quién andaba ahí. Y según andaban dándole condolencias a los dolidos. ¿Será esa la guianza de Dios, amados? Andar criticando cómo visten, qué traen, qué trajeron, qué no trajeron, quién vino, quién no vino. Oiga, pues sería mejor no ir que no. Si no va, pues así nomás hace el pecado de que quiebra la tradición que tienen. Esto es algo serio, hermanos. A mí me han dicho, y lo que le voy a decir, y en la mañana estaba metiendo el pie bastante serio, y no voy a mencionarlo ahora porque pues caer en el mismo hoyo será un pecado ya doble que no. Pero a mí me han dicho en mi cara que yo hago acepción de personas. Y honradamente, si el Señor sabe que no miento, yo los amo a todos igual. El hecho de que conviva más con unos o con otros, eso es lo que se da, de que convivemos en veces con algunas personas más, pero no es porque los preferimos. Y hay que aprender esto en este día. Una persona que está pensando, porque a mí me han venido y me han dicho algunas veces que yo hago acepción de personas y que digo que no hago y que lo estoy haciendo. Y me lo han dicho algunas veces. ¿Sabe en realidad quién está haciendo acepción de personas? La persona que está haciendo ese reclamo. ¿Por qué? Porque me está diciendo, esas personas me caen más mal a mí, pero a ti no te caen. Eso es lo que está haciendo esa persona. Está diciéndome, ¿por qué te juntas más con aquellos? Porque a él o a ella no le caen bien. Y yo no soy el que está haciendo la acepción de personas, sino que es la persona que está reclamando. Y claro que en veces sí hacemos errores y yo estoy dispuesto a corregirme cuando los encuentre, a mí cuando sucedan. Porque sí sucede en veces. No que hace una acepción de personas directamente, pero que uno se equivoca y le preguntan algo y no pone atención y la persona se molesta. Pero en realidad, hermanos, yo creo que es conveniente que entendamos que dice el Señor que al mensajero no se le rechaza. La palabra del Señor dice que en una porción de los evangelios, no agarré referencias porque si nos la pasamos yendo y viniendo no voy a poder comunicar lo que quiero, hermanos. Nosotros ya conocemos, ya sabemos, ya estamos instruidos. Pero hay una porción bíblica donde el Señor dice que el que me rechaza a mí no me rechaza a mí, sino que rechaza al que me envió. Y el que rechaza al que me envió, que es Cristo, a través del Espíritu Santo, rechaza al Padre que envió a Cristo. Así es como trabaja esto. Entonces, hermana Guille, cuando predicas no te sientas mal cuando alguien se moleste.
Yo realmente no me siento mal, yo los amo a todos, y si alguien me juzga mal, ese no es problema mío, es problema de la persona que me juzgue. Y no me voy a poner a llorar porque me juzgue, porque yo sé en quién he creído, yo sé en la condición que estoy. Ahora, no piense también que le voy a decir, no, yo nunca me siento mal ni me enojo. No, si en veces dan ganas también de sacar las uñas. Pero se tiene uno que detener porque hay que tener una ética, que no. A una persona que es áspera, como hermanos, vamos a decirlo, hay que ser pacientes con ellos y enseñarles, calmarnos para que las cosas mejoren. Porque si nos ponemos al tú por tú, pues entonces somos iguales. Estamos en el mismo espíritu. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros, aquí está el estímulo a los tesalonicenses. Dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Fíjese, la iglesia nuevecita, ya el apóstol los estaba elogiando. Ya sabéis, ya no les voy a hablar de eso porque ya aprendieron. El verso que sigue lo confirma. Una iglesia nueva, ya estaban compartiendo el amor de Dios donde quiera. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en la iglesia. ¿Es con todos los hermanos nomás? No. Es con todos los hermanos que se encontraban, hermanos. Y por eso en la mañana hice una expresión que ahora no la voy a hacer. ¿Será correcto que a los hermanos adventistas, porque creen en el sábado, no les hablemos nosotros? No, debemos considerar los hermanos. Si ellos están lavados y tienen doctrinas diferentes, es cuestión de ellos, no es cuestión de nosotros. Ahora, no le estoy diciendo que esté de acuerdo con testigos de Jehová tampoco. Eso no les puede decir hermanos, porque sabemos claramente que son sectas. Dice la palabra que con estas personas ni siquiera se ponga a hablar con ellos porque participa. Es lo que no dice que no se ponga a hablar con ellos, perdón. Dice que no los acepte a darle enseñanzas a usted porque se hace partícipe de su basura que traen torcida. Eso debe de aclararse y debe de enseñarse bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y les está cayendo bien la enseñanza o está bastante aburrida o bastante molestosa? Si está bien, yo creo que deben de darle un aplauso al Señor. Dice el verso, ya lo repito, dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero os ruego, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Y cómo vamos a abundar? Pues poniéndole ganas al asunto con la palabra del Señor, aprendiendo. No vaya a creer usted que la persona que se va a estudiar a un instituto se hace más santa. No, simplemente aprende más. Santa ya es. Pero que no vayamos a un instituto y que se nos suba que ya somos superiores a los demás. Desafortunadamente eso pasa muy seguido. Yo aquí tuve una circunstancia bastante embarazosa a consecuencia de un hermano, a consecuencia de eso. De que me apachurraba con todas las credenciales que traía. Así. Y le doy gracias al Señor porque yo ignoré las ofensas del hermano. Y para la honra y la gloria del Señor lo digo. 3 o 4 años más tarde me habló, no para disculparse, sino para que le ayudara en algo. Imagínense que lo haya maltratado yo. Yo no hubiera aprendido de esto que está aquí. Es que debemos amarlos así como son. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Muchas de las veces, hermanos, las instrucciones que uno da o la forma como se ordena el trabajo en la casa del Señor,
a algunas personas les molesta porque sienten como que les están mandando. Y es que en realidad no se les está exigiendo, se les está enseñando, y para enseñar se le tiene que mandar. Por ejemplo, si hay que arreglar un baño, vamos a decir, pues se le tiene que decir a alguien que se encarga de eso que van a arreglarlo. Pero hay personas que se molestan. Y el apóstol Pablo no solamente habló de que cómo conducirnos, sino que también ser responsables. Para sobrevivir se necesita trabajar. Conocí un hermano que tenía alrededor de 7 o 9 hijos, no quiero exagerar si eran 7 o eran 9, pero ese hermano andaba de iglesia en iglesia pidiendo dinero para sobrevivir. Y conocí a un hermano de él, donde trabajaba yo, y me dijo: a mi hermano no le abras las puertas de la iglesia porque no te lo vas a quitar de encima, porque a él no le gusta trabajar. Así, abiertamente. No le gusta llenar no, él no quiere, no responde a sus responsabilidades. ¿Sabe lo que decía el hermano? Decía el hermano, cuando se le confrontó al hermano, dijo: hermano, ¿en qué trabaja usted? No, dice que yo no trabajo y ni voy a trabajar, porque yo soy hijo de un rey rico. Así. Y mire, el apóstol Pablo que bien está corrigiendo ese asunto aquí. Dice que aprendamos a ser responsables en nuestras obligaciones. Si a usted se le hace muy difícil levantarse en la mañana y pierde el trabajo por eso, más vale que le ore al Señor, porque se le acabe el trabajo y después no haya, puede que el Señor lo ponga en un apurito económicamente. Yo sé que las cobijas están muy, muy calientitas en la mañana, porque eso lo experienció yo también. Pero esta mañana no quería levantarme, amados. Pero pasó como dijo una persona, dijo que le dijo la mamá: oye, dijo, vámonos, ya es hora. No, ahora no tengo ganas de ir. No, tienes que ir. Dijo: ¿por qué tengo que ir? Digo: porque eres el pastor, por eso tienes que ir. O sea que aunque esté haciendo frío o calor, tenemos que ir, amados. Dice que hay que ser tranquilos, hay que ocuparnos de nuestras obligaciones. Dice: a fin que os conduzcáis, el verso 12, ordenadamente para con los, ¿de dónde? De afuera, hermanos. Que no digan los hermanos cristianos son unos haraganes bien hechos. Y porque yo así pensaba de los cristianos, hermanos, pero no era porque era por mi egoísmo, por mi ceguera espiritual. Yo decía: no, pues eso es de la religión esa. No tienen un buen carro porque no trabajan. Ahí se la pasan metidos en la iglesia, por eso van a la iglesia. Eso era el juicio mío. Y ahora que soy cristiano, traigo una troca toda despintada, toda fea ahí, que a ver si a alguien se le remueve el corazón y dice: hay que pintarla. Y ya estoy haciéndole como los de la prosperidad, ¿verdad? No, ya la camioneta ya lleva 2 meses enferma, y ya parece que me la entregan mañana, primeramente Dios. Y estamos confiando que va a estar bien ya. Nos ha faltado el Señor. Ahora, lo que falta aquí lo voy a hacer lo más rápido posible porque ya el tiempo ya se fue. Pero lo voy a terminar, porque es la instrucción. Aquí estamos mirando lo que el apóstol Pablo le enseñó a la iglesia, el procedimiento de cómo iban a acontecer las cosas. Y aquí, si hay alguien que no ha entendido eso, ahora es el día que debe de entenderlo, aunque nos tardemos un poquito más de tiempo. Verso 13. Esta porción la conocemos nosotros de memoria, pero en veces la tenemos de memoria como el Padre Nuestro, como católicos. ¿Alguien rezó el Padre Nuestro una vez como 1000 veces o más? No, pues la hermana ya tenía ¿qué era lo que hacía? ¿Cómo se llamaban las reliquias? Tenía que rezar el Padre Nuestro miles de veces, yo creo. Yo nunca entendí el Padre Nuestro las veces que lo recé. Nunca. Lo repetía corriendo para que se acabara pronto, pero ni sabía lo que estaba diciendo, ¿verdad? Y lo mismo las Marías.
Y esta porción bíblica también, que es muy aplicable a la enseñanza de los cristianos. Número 1, si que eres creyente, dice, tampoco queremos, hermanos, que sean ignorantes, es lo que está queriendo decir aquí. ¿Ignorantes en qué? Ignorantes en las escrituras, que no ignoren. Y aquí se está refiriendo específicamente a los muertos, que no vivamos pensando, pues ¿qué será después de la muerte? ¿Cómo pasará? ¿Qué irá a suceder? Pues todos se mueren, especialmente en la pandemia. Se están muriendo cristianos y no cristianos, gente joven y gente grande. Y aquí la referencia es a que no seamos ignorantes, porque dice la divina palabra por ahí en la Biblia, en alguna parte, a ver si la buscan en sus referencias o en sus teléfonos, dice que mi pueblo pereció por falta de ¿qué? De conocimiento y sabiduría, para tener el conocimiento, cuando la sabiduría la da el Señor. Y Santiago dice que si alguno está falto de sabiduría, se la pida a Dios, que Él se la dará sin ningún reproche. Oh, esto es maravilloso, hermanos. Es maravilloso, hermanos. Dice, tampoco quiero hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La esperanza quiere decir que nosotros estamos esperando algo y que no debemos tener la misma actitud, aunque es muy difícil, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, pero que tengamos en cuenta que el día que nos suceda que nuestros seres queridos mueren, que no nos soltemos gritándoles que no los vamos a volver a ver, aunque no sean cristianos, que no hagamos eso. Déjeme decirle por qué. Porque debemos vivir en esperanza. Apenas yo el sábado enterré a uno de mis cuñados, y este muchacho prácticamente pues no creía en nada de esto. Pero sabe que yo todavía tengo la esperanza que aún en las últimas palabras haya podido clamar al Señor, porque tienen una madre que ha estado orando desde que conoce al Señor, incluyéndome a mí. Entonces hay que tener confianza aunque no suceda, hermano. Y dice aquí que no ignoremos acerca de los muertos. Aquí no está hablando de sueño, entendamos eso. Los que duermen son las personas que han muerto. Dice que no ignoremos y que no actuemos como los que no conocen a Dios. Porque conocer a Dios no es creer en Dios. Conocer a Dios es tener una relación con Él. Y eso debe de aclararse. Una relación se tiene con Dios solamente a través de nacer de nuevo. No hay otra forma. Cuando tú naces de nuevo, el Espíritu Santo mora en ti. Y ya tu espíritu se empieza a alimentar de la palabra, se empieza a alimentar de las cosas espirituales que enseña la palabra. Hay que tener cuidado con eso. La gente que no conoce a Dios grita y dice, nunca te voy a volver a ver. ¿Tú no tienes la esperanza de volver a ver a tus seres queridos, Guille? ¿Tú, hermano Beto? Yo tengo la esperanza de volver a ver a mi padre, y si no lo miro, tengo la esperanza que está salvo, vamos. En esa esperanza debemos de los cristianos vivir y dar testimonio también al mundo de que sí me duele, pero estoy confiando en el Señor, porque es doloroso, amados. Yo lo experimenté en el 2017 y lo experimenté el día de fin de semana, porque esta gente para mí es como mi familia. Número uno, porque crecieron en su adolescencia, los miré crecer, y luego yo me mantuve con ellos por décadas. Amigos y familiares, me casé con la hermana de ellos. Para mí me dolía como mi familia, porque entendía el dolor y porque el amor de Dios nos enseña que seamos compasivos con los demás también y que los estimulemos. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Debemos de entender y estar seguros, porque esta es la esencia del Evangelio.
Esta porción que acabamos de leer la puede encontrar en referencia en Romanos capítulo, deje mirar dónde lo anoté por aquí. Capítulo 14 y verso 9, no lo lea, nomás se lo lleva y si lo lee después porque ya el tiempo ya está corriendo. Y 2 Corintios capítulo 4, 14 y capítulo 5 y verso 15. Allí se refiere a la esencia del Evangelio. ¿Cuál es la esencia del Evangelio? Que nosotros debemos de creer que Jesús nació virginalmente, que se encarnó, no que fue encarnado por el ser humano, se encarnó en una mujer, que creció y que murió por todos los pecadores. ¿Cuál es el motivo de la muerte de los pecadores? Nosotros, toda la humanidad estaba confinada a muerta, no a morir, muerta. Pero Él vino y murió, y la sangre que derramó abrió el camino hacia el Padre. Y por eso Él dijo en Juan 14:6 que es el camino, la verdad y la vida. Y la esencia del Evangelio es que nació, murió y resucitó y vive. Cuando alguien cambia eso, ese no es el Evangelio. Y cuando nosotros demos el Evangelio, no debemos darle en una porción, pues si Cristo murió por ti y ya. Porque la gente dice, no, pues si murió, pues murió, ¿verdad? Pero cuando tú le expresas por qué murió, para qué murió, y más que todo que Él vive, porque aquí dice que Él vendrá y traerá con Él a los que murimos en Cristo. Y esto es esencial que nosotros lo tengamos en nuestro corazón. El apóstol le está enseñando aquí a los tesalonicenses apenas esto, aunque ellos ya lo habían oído en la expresión del Evangelio, porque él ya menciona ahí que nos amemos los unos a los otros, porque eso es lo que los evangelios dicen. El apóstol Pablo les está enseñando el proceso de cómo debemos vivir, qué debemos estar esperando. Y esto es algo que la iglesia debe de tener adentro de su corazón, no nada más dentro del corazón, sino que debe de tenerlo en expresión para cuando vamos a dar cuenta de nuestra fe y de nuestra esperanza, hacerlo completo, no hacerlo en porciones. No, pues fíjese que el Espíritu Santo mora en mí. Y la gente dice, esa gente está loca, ¿cómo va a tener el Espíritu Santo en ellos? Se les debe de explicar por qué está en usted. Número 1, Cristo nació, Cristo vino a traernos la revelación. Número 2, nos dejó la revelación que es el Evangelio. Cumplió lo que Él dijo, murió, resucitó y vive, y vendrá a levantar una iglesia que somos nosotros. Eso debe estar bien claro, hermanos. Aquí estamos hablando la instrucción de cómo debe vivir la iglesia y qué debe de aprender la iglesia. Y como ya mencioné, el segundo mensaje va a ser los tiempos. Por lo cual os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivamos, vamos a decir que los tiempos se están cumpliendo. Eso es lo que vamos a ilustrar. No estamos diciendo que ya es el tiempo. Vamos a ilustrar que los tiempos se están cumpliendo y está pasando lo que vamos a ver en el tercer mensaje. Dice que nosotros seremos transformados. En otras palabras, no vamos a morir. Y luego se suelta la historia por ahí de que no, hermano, la Biblia dice, ¿cómo que no vamos a morir? Si la Biblia dice que el hombre va a morir una sola vez. Ese es un decreto general de que todo mundo va a morir. Pero aquí estamos hablando de un evento que sucederá solamente cuando viene el Señor, en el día que venga el Señor, que venga a levantar la iglesia. Ese día esas personas no van a morir, esas personas van a ser transformadas. Y si nosotros fuéramos, pues nosotros seríamos transformados nada más, no tendríamos que ir al hoyo. Pero solamente en ese tiempo va a suceder eso, cuando Él venga. Porque dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, dando a entender que el cuerpo carnal se va a ser glorificado, así automáticamente. Y seguimos leyendo. Por lo cual decimos en palabra del Señor que los que vivamos, que habremos quedado hablando del momento, que ese momento no es ahora,
Y hay algo que quiero ir enfatizando, y si quieren tener dudas, si se quieren confundir, no se confundan. El Señor no va a venir mañana. Se ha dicho mucho, y yo lo he dicho, que el Señor puede llegar ahora. El Señor no va a llegar mañana porque las profecías no se han cumplido. Y por eso ahí es cuando terminemos este tercer mensaje, nos vamos a dar cuenta para vivir tranquilos, sin estar oyendo en todas las redes sociales que ahí viene Cristo, que estés listo, que esto, que aquello. Listos tenemos que estar todo el tiempo, venga o no venga Cristo. Porque si no estamos listos y nos morimos, ¿de qué nos va a servir andar aquí ahorita? Dice que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron, a los que durmieron. Quiere decir que si nosotros fuésemos esa generación, que de antemano alguien está predicando ya que esta es la generación, y yo no lo creo. Porque esta generación apenas, si a mí me toca alcanzar a ver ese momento, y las profecías no están cumplidas. Y no creo que el Señor viene en esta generación, la generación que están predicando estas personas. Eso lo han predicado una y otra vez con el paso del tiempo. Es como el mentado anticristo. Todas las edades han dicho que el anticristo es fulano, que es aquel. Como que no miran las escrituras lo que dicen. Y gentes educadas en el evangelio lo han hecho. Yo no soy tan educado, pero sí entiendo lo que está diciendo aquí. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es muy fácil de entender. Si nosotros usamos esa generación, que espero que cuando menos ustedes, porque yo ya tengo muchos años, y si el Señor me aguanta hasta ahí, pues gloria al Señor, ¿verdad? Pero dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos en ese tiempo, serán transformados. Y hay que tenerlo en la mente, y tenerlo en el corazón, y tenerlo en nuestra exposición, cómo sucederá esto. Dice que la voz de Dios se oye solamente a través de la palabra. Y los que estemos listos, no estén pensando que se va a oír un ruido aturdiendo a la gente. No. El Espíritu Santo le va a comunicar a uno que ya es tiempo. Este asunto de trompeta, este asunto de esto es algo figurado para que nosotros entiendamos que va a venir a llamarnos. No va a venir con una trompeta el Señor ahí literal. No, Él nos va a llamar de acuerdo a la condición y a la espiritualidad que tengamos y la comunión que tengamos con Él. Y ya, voy a cerrar con esto. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos, si es que vivimos en ese tiempo, los que hayamos quedado seremos arrebatados. Ahí es donde acontece lo que se llama el rapto de la iglesia. Arrebatado es levantado o es agarrado. Sucederá. Eso no hay la menor duda. Hay muchas incógnitas si en realidad ese rapto sucederá en los primeros 3 años y medio después que este hombre es manifiesto, los cuales puede que la iglesia no sufra nada o puede que ya empiece a sufrir algo. Porque hay posiciones tan desordenadas que aseguran cosas que la palabra no dice tan bien. Dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice que luego los que hayan quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, juntamente con los muertos que resuciten. Y allí miraremos al Señor en una versión dice las nubes. Dice, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué nos está diciendo eso? Que ya estaremos siempre con Él. Allí sí ya se terminó el dolor, se terminaron los problemas de la tierra, y luego se espera un reinado terrenal. Quede claro que el Señor Jesús no va a venir a perdonar pecados ya. La Biblia nos enseña que va a venir a un juicio para vivos y muertos.
Y está hablando de gente pagana. Y a lo mejor gente que estuvo adentro de las iglesias y menospreció la enseñanza. Y la última palabra es esta, amados. Pónganse de pie. Por tanto, alentados los unos a los otros, dice. Con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Con estas. Con estas palabras hay que alentarnos. ¿Cómo nos vamos a alentar? Pues leyéndolas, amados, estudiándolas, amados, hasta que se nos pegue la enseñanza a los tesalonicenses. Y el capítulo 5, eso nomás le voy a dar la última porción bíblica. Es el texto que vamos a usar en el siguiente servicio. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. El apóstol está diciendo a los tesalonicenses que de los tiempos no es necesidad que les escriba porque ya les había enseñado. Y nosotros vamos a hablar de los tiempos. Allí vamos a principiar con ese pasaje bíblico el siguiente mensaje, que será de aquí a 2 semanas, yo creo. La semana que viene o la otra. ¿Oramos?